Bien, tengan todos ustedes muy buenos días. Ya estamos aquí en la transmisión de lo que viene a ser nuestra clase virtual, gracias a la Academia Virtual Sumatoria. La Academia Sumatoria el día de hoy se une a esta transmisión en vivo para todos ustedes, alumnos que están en etapa de cuarentena, alumnos que están ya muy contentos de que las clases, volvernos a encontrar. Y es muy bonito cuando nosotros nos reunimos, la plana docente, la plana de sumatoria, que el día de hoy está realizando su primer seminario virtual para todas las personas que quieran aprender el curso de razonamiento matemático, razonamiento verbal, el área de lo que viene a ser letras, humanidades, ciencias, y quien te habla va a encargarse de realizar el curso de biología. El día de hoy vamos a encargarnos de hacer bastantes cositas muy bonitas. Vamos a dejar todo ok aquí para que así tú puedas tener esta clase el día de hoy. Profesor, ¿y tú cómo te llamas? Mi nombre es Amado Balbuena Espinosa, soy docente del curso de biología, y el día de hoy voy a encargarme de ayudarte para poder desarrollar una gran cantidad de teoría. Algo que yo te quiero decir, mi querido alumnito, es que las cosas que se hagan en biología siempre tienen que ser ¿con qué? Con práctica. Si tú quieres aprender biología, recuerda que debes de tener práctica. ¿Práctica por qué, profesor? Porque toda cosa que tú quieras ahora escuchar, ver, es a base de libros que tú debes de leer. Vamos a ir de lo básico hasta lo complementario. Y yo sé que todos ustedes están conectados. Un saludo para mi grupo de estudios virtual El Mundo de la Biología. Chicos, ustedes ya saben, ustedes tienen que compartirlo. Mientras más personas compartan lo que viene a ser esta transmisión que nosotros estamos visualizando, más personitas lo van a poder visualizar. Y si más personitas lo pueden visualizar, entonces vamos a poder expandir sonrisas para que tanto tú como yo y todas las personas de la comunidad de Facebook puedan ver la clase de biología. Entonces, mi querido campeón, sin más preámbulo, vamos a comenzar. No te olvides, te olvides de compartir. Uno de los temas que es básico en lo que viene a ser el curso de biología es nada más y nada menos que el ser vivo. Se dice que el ser vivo es un sistema físico-químico con capacidad de autorregulación y existen seres vivos que pueden ser animados y seres vivos que son inanimados. Profesor, ¿qué significa que sean animados? Son seres vivos animados aquellos que poseen la vida. Se les considera como seres inanimados aquellos que no poseen vida. Nosotros podemos definir que los seres vivos son sistemas que tienen capacidad de autorregulación y que pueden cumplir muchas características y muchas propiedades. Si te preguntan a ti, ¿cuáles son las características que presenta un individuo? Son varias, pero se basan en tres aspectos fundamentales. El primero de ellos viene a ser la autoconservación, la capacidad que tiene el ser vivo para poder tener metabolismo, irritabilidad, crecimiento, movimiento, evolución, que es la serie de transformaciones que necesita el individuo. ¿Para qué? Para que así pueda desarrollar un órgano, para que así pueda desarrollar una estructura, para que así pueda crear muchas funciones. O sea, todas las cosas que nosotros estamos mencionando corresponden a la característica llamada evolución, y sobre todo para que pueda haber un equilibrio. Ahora, ¿quiénes son considerados seres vivos? Aquí me voy a encargar, mi querido campeón, de colocar los que son considerados seres vivos. El primero es el famoso organismo unicelular llamados las bacterias. Hablemos un poco de las bacterias. Antiguamente, las bacterias estaban representadas en este reino llamado el reino Monera. Hoy, en la actualidad, al reino Monera se le conoce como el reino Eubacteria. Características generales, se le dice que son unicelulares. ¿Por qué se le dice unicelulares? Porque recuerda que el término uno significa que están constituidos por una sola
célula, ¿ya? Se le dice que ellos son cosmopolitas. Profe, ¿por qué se le dice que son cosmopolitas? Porque pueden estar en cualquier lugar, ¿ya? Si no lo encuentras como cosmopolitas, los puedes encontrar como ubicuas. Recuerda, lo más importante que tienes que acordarte de las bacterias, ¿ya? Porque no podemos hablar solamente de las bacterias, también podemos hablar acerca de las cianofitas. Mi querido campeón, ahora, tú tienes que acordarte que hay un tipo de reproducción, ¿ya? El tipo de reproducción que tienen viene a ser la reproducción asexual, ¿ya? Y este tipo de reproducción asexual tenemos la conjugación. Cada vez que tú escuches el término conjugación, recuerda que es el proceso mediante el cual se intercambia el material genético de una bacteria a otra bacteria. Otra de ellas puede ser la transducción, ¿ya? También está presente ¿dónde? En las bacterias. O también pueden realizar reproducción sexual, pero esta reproducción es llamada una reproducción parasexual. La mayoría de bacterias son inofensivas, ¿ya? La mayoría de las bacterias son inofensivas. Solamente algunas, ¿ya? Ocasionan ¿qué cosa? Ocasionan una enfermedad. Y cuando una bacteria ocasiona una enfermedad, nosotros decimos de que esta presenta un grado de patogenosidad. Cada vez que tú escuches el término patogenosidad, recuerda que patogenosidad significa que puede originar enfermedades. ¿Enfermedades dónde? Enfermedades dentro del individuo. Ahora, ejemplos de bacterias. Podemos encontrar la famosa Vibrio cholerae. Esta, llamada el Vibrio cholerae, es aquella bacteria que está produciendo una enfermedad. Esta enfermedad es denominada como el cólera. Otra que es muy importante es la famosa Escherichia coli. Cada vez que tú escuches del Escherichia coli, es una bacteria que se encarga de producir una enfermedad. Esta enfermedad es la diarrea. Para ser específico, la cepa que se encarga de producir la enfermedad llamada el Escherichia coli, ya o sea la diarrea, es el Escherichia coli o 157H1. Esta es la responsable de que se origine en el organismo la diarrea. Y cada vez que tú presentes diarrea, recuerda que se puede producir porque la persona no come alimentos lavados, alimentos que han pasado por un proceso de limpieza y desinfección. Toda persona que presenta diarrea, de acuerdo a su sintomatología, pierde agua, pierde líquido, se deshidrata, y al deshidratarse la persona pierde peso corporal. Porque recuerda que si nosotros hablamos del agua, nosotros decimos que el agua es considerado como un disolvente universal. Decimos las características más importantes del agua. Es un compuesto binario porque está formado por dos elementos químicos. Uno que viene a ser el hidrógeno y otro que viene a ser el oxígeno. Es considerado de estructura triatómica. ¿Por qué triatómica? Porque tiene 3 átomos en su constitución. Primero tenemos un hidrógeno, después tenemos otro oxígeno y después tenemos otro hidrógeno. Por eso que dice 1, 2, 3. ¿Tres átomos. Se dice que tiene muchas propiedades, ¿ya? Hay propiedades que son muy importantes. Se dice que según su naturaleza, ¿ya? Según su naturaleza, pueden ser de 2 tipos, ¿ya? Pueden ser su bipolaridad y la otra que se le conoce con el nombre de cohesión. ¿Cohesión qué? Cohesión molecular. Si nosotros estudiamos estas dos, nos vamos a dar cuenta cómo es que el agua forma enlaces covalente polar y cómo el agua forma enlaces puentes de hidrógeno. Mira por acá, mi querido campeón.
Dipolar significa que presenta dos polos. Un polo que puede ser carga positiva y otra que puede ser carga negativa. Cuando los átomos de hidrógeno, ¿ya?, y los átomos de oxígeno se van a encargar de posicionarse, ¿ya?, de esta manera, nosotros lo vamos a denominar de la siguiente manera, mira, de la siguiente forma. Yo tengo el hidrógeno aquí que se encuentra con carga, ¿qué? Con carga positiva. Y tengo también a este hidrógeno con carga positiva. Y tengo a este carga negativa. Tú sabes que cuando nosotros tenemos una carga positiva y yo quiero hacer que las cargas se puedan unir, las cargas iguales o diferentes para que se puedan unir. Observa por acá, mi querido campeón, mi querida campeona. Si nosotros tenemos aquí cargas que son iguales, automáticamente tú sabes que se van a repeler, que no se van a poder unir. Si nosotros tenemos cargas totalmente distintas, estas cargas que están aquí se van a atraer. Va a generarse una interacción electroestática. Oye, si yo te digo aquí que tenemos una molécula que se va a formar a partir de los átomos de hidrógeno, esta que está aquí, que tiene carga positiva, se va a unir ¿con qué? Con esta que tiene carga negativa. ¿Y qué cosa va a generar? Un enlace. ¿Cómo se llama estos enlaces que se están produciendo? Se les conoce con el nombre de enlace covalente polar. Dice que el enlace covalente polar une a los átomos de hidrógeno con los átomos de oxígeno. Y si yo soy más analítico, yo me encargo de colocar aquí, mira, una flechita por acá y otra flechita por acá, y tengo un ángulo. ¿Cómo se llama el ángulo de abertura? Se le llama ángulo HOH. Y en varios exámenes de admisión han preguntado cómo se llama el ángulo de abertura de ¿qué? El ángulo de abertura de la molécula de agua. El ángulo viene a ser 104.5. Esta que está aquí le permite al agua poder unirse a otras moléculas polares. Ya sabes entonces cómo se forma una molécula de agua. Ahora yo te voy a enseñar qué cosa es la cohesión molecular de manera sencillita. Mira, campeón, la cohesión molecular, ahora tenemos una molécula de ¿qué? Una molécula de agua, tenemos otra molécula de agua, tenemos otra molécula de agua, y así, ¿ves? Mira, mi querido campeón, vamos a ponerle carga negativa, carga positiva, negativa, positiva, negativa y positiva. Cuando nosotros hablemos de la carga positiva, ¿qué va a pasar con la carga positiva? Se va a atraer con una negativa. Es decir, vamos a producir esto. La carga positiva que está aquí se va a unir con una carga negativa. La carga negativa que tiene el oxígeno. Ahora lo que yo estoy observando es que esta que es la molécula de agua se va a unir con esta otra que es la molécula de agua. Y esta otra molécula de agua se va a unir con otra molécula de agua. Si nosotros analizamos esta figura, podemos determinar que una molécula de agua con otra molécula de agua y otra molécula de agua se van a encargar de unirse, pero mediante los enlaces. La pregunta es, ¿cómo se forman los enlaces o cómo son denominados los enlaces que unen a las moléculas de agua? Pues los que se unen son los famosos puentes de hidrógeno. Entonces, si en el examen de admisión te preguntan, según la interacción electroestática, ¿cómo se llaman los enlaces que unen a las moléculas de agua? Se le llaman puentes de hidrógeno. Y así nosotros podemos encontrar muchas cosas. Profe, ¿por qué hablaste de todo esto? Porque habíamos hablado de la diarrea. Y cada vez que nosotros tenemos diarrea, perdemos agua. Y si perdemos agua, recuerda que desde el punto de vista fisiológico, el peso corporal en relación al agua representa del 60
al 70% del peso celular, en donde lo dividimos en dos partes, el líquido extracelular y el líquido intracelular. Extracelular porque está fuera de la célula, intracelular porque está dentro de la célula, y ahí nosotros vamos a dividirlo para el plasma, para el líquido intersticial, entre otros. Datos importantes del agua. El Colegio de Nutricionistas del Perú sostiene que la persona al día debe de tomar 8 vasos de agua, o si no, de acuerdo al requerimiento nutricional, la cantidad de kilos, gramos que presente va a ser la cantidad de agua que pueda consumir. Y así sucesivamente. Mira, hemos hablado solamente de dos bacterias que son importantes, ambas indispensables. ¿Sabes por qué? Porque esta atacó al Perú hace muchos años atrás. ¿Y cuál fue la solución? El lavado de manos. Algo indispensable que nosotros hoy en la actualidad realizamos para evitar la propagación del coronavirus COVID-19 o el famoso SARS-CoV-2. No te vayas a olvidar, son datitos muy importantes. Otra de las cosas que tienes que acordarte es acerca de los protozoarios. Cuando nosotros hablemos de protozoarios, mi amor, estamos hablando de organismos pluricelulares que pueden estar presentes en diversos ecosistemas. También hablamos de los hongos, también hablamos de las plantitas, y también hablamos de las algas, y también hablamos de los animales. Todos ellos son considerados seres vivos. Y desde el punto de vista citológico, ¿por qué todos ellos son considerados seres vivos? Porque todos ellos están formados por células, ya sea una célula, 2 células, 3 células, 4, 5, 100, 1000, 5000, 1.000.000. Todas ellas, guapa, ¿ya? Están constituidas ¿por qué? Por células. Otra de las cosas que tienes que acordarte mucho, mi querido campeón, es acerca de los virus. Profe, ¿por qué? Nota, mira, nota. Nota muy importante. Aquí estoy dibujándome en mi figurita, mira. ¿Qué te va a decir Amadito Junior? Amadito Junior te va a decir que los virus no son considerados seres vivos. Y tú te preguntarás, profesor, ¿y por qué los virus no son considerados seres vivos? Punto número 1. Todos ellos van a tener algo en común. Están constituidos por células. Los virus son llamados entidades biológicas, que son denominados acelulares. Profesor, ¿y qué significa el término A? El término A en biología significa sin. Por lo tanto, ¿qué cosa es lo que yo no voy a tener? No tengo células. Los virus no tienen células, por lo tanto, no son considerados seres vivos. Profe, ¿y es lo único que yo tengo que saber? No. Ellos tienen un nivel de organizarse, pero para que tú puedas saber el nivel de organizarse, yo tengo que enseñarte algo más. Mira para acá. El término que le dan en los libros de biología es parásitos intracelulares obligados. ¿Por qué se le dice parásitos intracelulares obligados? Porque todo virus necesita una célula para que se pueda desarrollar, la pueda invadir, se pueda propagar, puede infectar al individuo y así atacar el sistema inmunológico y hacerlo más voluble. Eso es lo que pasa hoy en la actualidad con el COVID. El COVID lo que hace es ingresar a la célula. La célula tiene receptores. Cada receptor es importante porque puede captar una hormona y la hace suya. Puede captar un nutriente y lo hace suyo. El virus tiene un receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina. La enzima convertidora de angiotensina tiene la capacidad de unirse con una célula. Esta célula es la que está presente en el neumocito. Cuando entran en contacto las dos, ¡pah!, lo que va a encargarse de hacer es ¿qué cosa? Ambas se van a unir y el COVID se va a encargar de atacar principalmente el neumocito. Y si nosotros estudiamos neumocito, cito, célula, neumo, pulmón, todas aquellas que están llamadas células del pulmón son aquellas que se van a ver afectadas. Es por eso que el coronavirus COVID-19 ocasiona la pandemia a nivel mundial, ocasiona infecciones respiratorias, infecciones neumónicas. Es muy importante que acuerdes eso. Ahora,
Los virus no tienen metabolismo, ¿ya? Ellas no se pueden reproducir, ellas se pueden replicar. Tienen un ciclo replicativo. Puedes tener el ciclo lítico o el ciclo lisogénico, en donde cada una de ellas se va a encargar de reproducirse. Hoy en la actualidad sabemos de que los virus no son considerados seres vivos, ¿ya? Muy bien. Ahora, vamos a hablar acerca de los niveles de organización, rápidamente, ¿ya? Si nosotros queremos organizar de manera compleja a los seres vivos, recuerda que existe algo llamado niveles de organización. El señor Federico Engel, en su obra Dialéctica de la Naturaleza, decía que los seres vivos se pueden clasificar desde lo simple a lo complejo. Existen 3 niveles muy importantes para estudiarlos a los seres vivos. El primer nivel es el famoso nivel químico. El segundo nivel es el nivel biológico. Y el tercer nivel es el nivel ecológico. Cada uno de estos niveles es importante que tú lo sepas, porque se van a permitir a ti reconocer y ubicar dónde está, mi amor, dónde está, corazoncito, dónde está, hijita de mi corazón, ya, guapa, bella, churra, tú que has sido producto, ya, del amor entre tu papá y tu mamá y el vecino. Mira por acá. Ya, existen 3 tipos de niveles: nivel químico, nivel biológico y nivel ecológico. Para aquellas personas que les encanta la ecología, observen por acá. Se dice que el nivel químico comprende el átomo. Al conjunto de átomos nosotros lo denominamos como bioelementos. Al conjunto de bioelementos nosotros lo consideramos como biomoléculas. Las biomoléculas se van a agrupar y van a formar ¿qué cosa? Macromoléculas. Estas macromoléculas se agrupan y forman las organizaciones ¿qué cosa? Supramoleculares. Estas organizaciones supramoleculares siguen digievolucionando. ¿Y en qué se convierten? En células. Las células se van a agrupar formando ¿qué cosa? Tejidos. Los tejidos se agrupan formando órganos. Los órganos digievolucionan y se transforman ¿en qué? En sistemas. Si no lo encuentras como sistemas, también los puedes encontrar como aparatos. Estos sistemas o aparatos van a trabajar de manera conjunta integrada para que puedan formar algo que se le conoce con el nombre de individuo. Y en el individuo termina el nivel biológico. Luego me dirijo al nivel ecológico. El conjunto de individuos forman la población. Recuerda, la población es el conjunto de individuos que pertenecen a la misma especie, no te vas a olvidar. Ejemplo, la población de la ciudad de Lima, la población de la ciudad de Chancay, la población de la ciudad de Huaral, la población de la ciudad de Huacho, la población de la ciudad de Huaraz, la población de la ciudad de Carhuaz. Cuando nosotros hablemos de poblaciones, estamos hablando de un conjunto de individuos que pertenecen a la misma especie. Cuando estas poblaciones se van a encargar de agruparse, forman comunidades. Las comunidades son conjuntos de individuos de diferentes especies. Cuando las comunidades se van a agrupar, van a formar, mi amor, el famoso ecosistema. Y el ecosistema es la unidad básica y fundamental de la ecología. En el año 1869, el científico alemán Ernest Haeckel acuñó por primera vez el término ecología, denominándolo oikologio. Hoy sabemos que oikologio significa ecología. Gracias a este aporte, nosotros sabemos de que la ecología es llamada como tal. McFadden decía que la ecología se define como la interrelación de los seres vivos con el medio ambiente. Yo soy un ser vivo y yo tengo que relacionarme con todo lo que me rodea, porque todo lo que me rodea me va a condicionar. Si hace frío, tengo que tomar las medidas necesarias para que pueda abrigarme. Si hace calor, tengo que tomar las medidas necesarias para poder mantenerme frío, fresco o relajado. Todo ello lo dijo el señor McFadden. Y todo esto hablamos de los ecosistemas. Profe, sigue por favor, no pares. Si nosotros hablamos, mi querido campeón, acerca del ecosistema, recuerda mucho, mi amor, ¿ya? Ecosistema tiene 2 partes. La primera, que es considerada como el factor abiótico, y la otra que es considerada como el factor biótico. ¿A qué nosotros denominamos factores abióticos y factores bióticos? Yo quiero que tú, por favor,
prestes mucha atención. Cuando nosotros, mi amor, hablemos el término A, mira, ahí está. A significa simbiótico. Biótico significa que no tiene vida. Entonces, todo aquello que tú escuchas como factores abióticos va a ser el medio ambiente. Claro que sí, el medio ambiente. Y factores bióticos, todos aquellos que son seres vivos. Profe, en mi libro dice que ellos tienen otro nombre. ¿Usted me puede decir cuál es el otro nombre con el cual se le consideran a los factores abióticos y los factores bióticos? Sí, vamos a saberlo. Los factores abióticos se les conoce de esta manera: topo. Los factores bióticos, ¿cómo son llamados? Lo que no tiene tu amiga, cis. ¿Viste? Entonces, si te preguntan, ¿con qué otro nombre se le conoce a los factores biotopo? ¿Con qué otro nombre se le conoce a los factores abióticos? Biocenosis. Aquí en el medio ambiente tenemos los factores climáticos y los factores edáficos. Cuando hablemos nosotros de los factores climáticos, estamos hablando de la luz, estamos hablando de la presión atmosférica, estamos hablando de la humedad relativa, estamos hablando de la temperatura, entre otros. Si nosotros, mi amor, estamos hablando de los factores edáficos, estamos hablando de los suelos y las rocas. Mírame, hasta la composición de tu suelo es importante. Recuerda, horizonte A, horizonte B, horizonte C, horizonte 0. ¿Ya? Mira, esto es muy importante el ecosistema. ¿En dónde estamos? Nivel ecológico. Cuando los ecosistemas se agrupan, ¿qué cosa van a formar? Biomas. Y estos biomas van a originar biosferas. Y el conjunto de biosferas, ¿qué cosa forman? Ecosferas. Si tú te vas a dar cuenta, va desde lo simple a lo complejo. Por eso que se dice que los niveles de organización se dividen en tres: nivel químico, nivel biológico y nivel ecológico. Comprende átomo, bioelemento, biomolécula, macromolécula, supramolécula, célula, tejido, órgano, sistema, aparato, individuo, población, comunidad, ecosistema, bioma, biosfera y ecosfera. Todo eso forman los niveles de organización. Primer tema de biología. Toda universidad, sea pública o privada, que incluya en su prospecto de examen de admisión biología, siempre hay que tener en cuenta todo ello. Y todo esto lo vas a poder observar en la Academia Preuniversitaria Sumatoria de Guadalajara. Mírame qué bonito. Sigue compartiendo, para que más personas puedan visualizarlo. Claro que sí. Porque yo sé que tú quieres aprender, estoy seguro. ¿Ya? Un saludo muy especial. Recuerda que vamos a estar aquí los maestros Felipe Lazo en el curso de razonamiento verbal, el maestro Pablo Arias en el área de Historia del Perú, Historia Universal, el maestro de maestros Carlos Obispo en el curso de razonamiento matemático, el profesor Moisés Yávar, ¿ya? El moreno de la física, ¿ya? Física, va a estar el amigo Gonzalo Guerrero en psicología y filosofía, y así muchos más maestros que se suman aquí a esta gran labor de lo que viene a ser las clases virtuales, modo cuarentena. Gordo, ¿ahora qué cosa vamos a hablar? Vamos a hablar acerca de un tema que es muy bonito, y acá, ¡suah!, voy a encargarme de ¿qué? De llenarte. Profe, ¿qué cosas vas a llenar? Solamente quiero hacer algunas rayitas, para que con estas rayitas, Virolo, puedas tú tener en cuenta todo lo que yo te voy a enseñar. Y con esta pequeña clasecita que está aquí, y con este cuadrito que está aquí, vas a poder saber con exactitud qué cosa es la biología. Mira, este temita que está aquí que voy a hacer, y con esto me voy a encargar de finalizar la clase, es un temita clásico, básico, elemental. Pero yo sé que tú lo vas a poder saber, reconocer, y cuando tú vayas a cualquier lugar, a cualquier academia, siempre vas a poder entenderlo. Mira, muchas personas dicen, profe, este tema es difícil. No, este tema es más fácil que ingresar a la universidad. Profe, yo todavía no ingreso. No te preocupes, yo sé que tú lo vas a lograr. Yo sé que vas a poder seguir adelante y vas a poder cumplir con todos los objetivos que a ti se... La bioquímica se dice que es una ciencia que se va a encargar de estudiar la composición química de los seres vivos. ¿Ya conoces qué cosa es un ser vivo? ¿Ya conoces cómo es compuesto químico? Se clasifica en dos grandes grupos. Uno que se le conoce con el nombre de bioelementos y otro que se le conoce con el nombre de
biomoléculas. Si nosotros queremos hablar de la bioquímica te permite conocer las propiedades de cómo está constituido un ser vivo. Te permite conocer cuáles son los elementos químicos que están presentes dentro de tu cuerpo y por qué es importante tener una gran concentración de elementos químicos para que puedan cumplir diversas funciones fisiológicas dentro del cuerpo. Si hay una deficiencia de bioelementos, pueden haber enfermedades. Si hay un exceso de bioelementos, también producen enfermedades. Hoy vamos a hablar acerca de cuáles son los bioelementos y las biomoléculas. Según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, tú lo llamas como UPAC, se dice que hoy en la actualidad, hasta el año 2020, existen 118 elementos químicos. Dentro de lo que viene a ser la corteza terrestre, nosotros tenemos aproximadamente 70, de los cuales van a estar clasificados en dos grandes grupos. El primero, que se le conoce con el nombre de bioelementos primarios, y el otro que se le conoce con el nombre de bioelementos secundarios. Mira por acá, campeón, ¿eh? Los bioelementos primarios son importantes, son de vital importancia, porque van a estar constituidos, ¿ya?, por el 99,9% de la composición química de los seres vivos. Otra de las cosas que tienes que acordarte, y es de vital importancia, es que cada uno de ellos va a encargarse de crear funciones. Mira por acá, los bioelementos primarios van a ser denominados de esta manera, son denominados organógenos. ¿Por qué se le dice organógenos? Porque van a estar formando los carbohidratos, las grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿ya? Por eso se le dice organógenos. ¿Y qué cosa es lo que tienen cada uno de ellos? Ellos son las moléculas que van a ayudar ¿a qué? A que un individuo, a que un ser vivo se desarrolle. Por eso que también se les puede conocer como ¿qué? Como biogenésicos. ¿Quiénes tenemos aquí, profesor? Están subdivididos en dos grandes bloques. Uno que vienen a ser los famosos bioelementos primarios básicos y otro que se le conoce como bioelementos primarios complementarios. Los básicos, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno; complementarios, fósforo y azufre. Ahora, tú te preguntarás, profesor, ¿y estos qué cosa vienen a hacer? Estos vienen a ser el famoso CHOMS. Por eso que el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre son llamados elementos organógenos. Elementos indispensables que forman el cuerpo de cualquier individuo. ¿No me creas? Carbono. Funciones biológicas. Ciclo del carbono. Permite unir o formar enlaces y moléculas carbono-carbono. Permite formar moléculas orgánicas. El hidrógeno y el oxígeno permite formar la molécula de agua, ¿ya? Uno se utiliza como efector final de electrones en la respiración. El nitrógeno es importante porque gracias al nitrógeno permite la fijación para que pueda crecer la planta. El fósforo es importante para que se pueda producir esta molécula llamada el ATP. Y el azufre, que permite que se pueda realizar el utilizado como factor sedimentario, ¿ya?, en los ciclos biogeoquímicos. Y los secundarios vendrían a ser calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, el cloro, el hierro, el cobalto, el cobre, el zinc, el boro, el yodo, el níquel, el selenio, el aluminio, entre otros. Luego de que nosotros hemos estudiado ahora los bioelementos, ahora vamos a hablar de las biomoléculas. ¿Cuántos se clasifican? En dos: inorgánicas y las orgánicas. Ahora, para aquella persona que no se pierda, inorgánicas porque no van a tener carbono, porque no presentan enlace carbono-carbono. Ellas no tienen eso. En cambio, las orgánicas sí van a poseer carbono y sí van a tener ¿qué cosa? Enlace carbono-carbono. Si a ti te preguntan quiénes son considerados como inorgánicas, aquí lo voy a colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí también. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi querido campeón, observa por acá. ¿Quién es inorgánico? Ahí tenemos el agua, tenemos las sales minerales, tenemos lo que nosotros conocemos como los ácidos, tenemos aquí las bases, tenemos el potencial de hidrógeno y tenemos el sistema tampón o también llamado buffers. Las orgánicas tenemos a los glúcidos, tenemos a otros que son llamados lípidos, tenemos a las proteínas, tenemos a los ácidos nucleicos
¿Ya? Y por último tenemos a los que se denominan como vitaminas. ¿Ya? Muy bien. Oye, mira, de todo ello ya tengo un tema. Todo esto que está aquí es importante para un alumno que va a ciencias biomédicas. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros hablemos de bioelementos, cada uno de ellos tiene propiedades que los debes de conocer al derecho y al revés. Hablamos de biomoléculas inorgánicas, cada uno de ellos en biología es importante porque cada uno trae consigo datos. Si hablamos de biomoléculas orgánicas, conociendo estas moléculas orgánicas, vas a poder entender el ejemplo. Rápidamente me voy a encargar de hablar del metabolismo, para que tú puedas entender cómo yo utilizo esto que está aquí. Se dice que el metabolismo es una característica del ser vivo. Lo definimos en algunos libros de biología como el conjunto de reacciones químicas que se producen dentro de la célula de un determinado organismo. ¿Con la capacidad de qué? Con la capacidad de poder originar algo o degradar algo. Se dice que el metabolismo va a estar presente en todos los seres vivos. Todos los seres vivos tienen metabolismo, pero no todos los seres vivos que tienen metabolismo lo hacen de la misma manera. Hay algunos que tienen su metabolismo rápido, otros que tienen su metabolismo lento, y esto se debe a la composición química de cómo va a estar su cuerpo. El metabolismo se puede clasificar en dos grandes bloques. El primero, que es considerado como anabolismo, y el otro que es considerado como el catabolismo. Siempre a mis alumnitos yo les he mencionado lo siguiente. El término anabolismo y el catabolismo son básicos. Acuérdate del término ana y cata. Profe, a mí no me gusta la biología. Profe, yo nunca voy a aprender biología. ¿Qué cosa es lo que puedo hacer? Simple. De ana y cata. Ana se va a encargar de ¿qué? Ana se va a encargar de producir una síntesis. Y cata se va a encargar de producir lisis. Si tú quieres asociarlo de manera divertida, recuerda que ana significa crear, formar, ¿ya? Y cata significa degradar. Entonces yo voy a degradar. Profe, pero no te entiendo muy bien. ¿A qué quieres llegar tú? Anabolismo no significa crear. Pero cada vez que tú escuches en un libro de biología, tú escuches a una persona que dice anabolismo, tú veas en un libro de universidad que dice anabolismo, tú sabes que anabolismo significa crear. O lo denominamos análogamente con crear. ¿Y qué cosa es en biología? Síntesis. Y todo aquello que sea síntesis, ¿qué te permite? Crear algo, formar algo, originar algo. Cada vez que te escuchas tú en biología, catabolismo. Catabolismo significa degradar, pero el término correcto y apropiado es lisis. Entonces, el anabolismo y el catabolismo son procesos que pertenecen al metabolismo que van a crear sustancias o degradar sustancias para ayudar al cuerpo a poder desarrollar algo, a poder participar en más reacciones químicas. Cuando nosotros hablamos de metabolismo, estamos hablando de reacciones. ¿Qué tipo de reacciones están presentes tanto en aquí y aquí? Observa por acá, mi amor. El anabolismo es una reacción endergónica. Siempre realiza reacciones endergónicas. Y el catabolismo realiza reacciones ¿qué? Exergónicas. ¿Ya? Reacciones exergónicas. La reacción endergónica y exergónica no son lo mismo. La reacción endergónica utiliza energía bajo la forma de ATP. Y la reacción exergónica libera. ¿Libera qué cosa? Libera energía bajo la forma de ATP. Entonces, cada vez que tú escuches el término anabolismo y catabolismo, anabolismo crea sustancias. Catabolismo degrada sustancias. El término más adecuado, síntesis. El término más adecuado para referirse a catabolismo, lisis. ¿Qué tipo de reacciones realizan los procesos anabólicos? Reacciones endergónicas. ¿Qué tipo de procesos metabólicos realizan los catabolismos? Reacciones exergónicas. ¿Qué es una reacción endergónica? Todo proceso que interviene o utiliza energía bajo la forma de ATP. ¿Qué significa catabolismo? Todo proceso en donde yo libero energía bajo la forma de ATP. Ejemplos característicos. Todos tienen que tener el término síntesis. Entonces nosotros colocamos acá. Fotosíntesis. Síntesis es el proceso anabólico y exergónico en donde la energía química, ¿ya? Se va a producir gracias a ¿qué? A la energía lumínica. La energía lumínica va a formar ¿qué cosa? Energía química.
Muy bien. Otro de ellos, la síntesis. La síntesis proteica. Oye, cada vez que tú escuches síntesis proteica, ¿qué cosa significa síntesis proteica? Que yo voy a crear proteínas. ¿Y cómo se llama el organoide que se encarga de crear proteínas? Ribosomas. ¿Con qué otro nombre se le conoce a los ribosomas? Se les conoce como orgánulos de Palade. ¿Ves? Mírame. Increíble. Profe, ¿y la reacción exergónica? Ejemplos de reacciones exergónicas. Glucólisis. ¿Ya? ¿Y qué es la glucólisis? Es cuando una molécula de glucosa va a degradarse hasta convertirse en una molécula de piruvato. Pero recuerda que es catabólica. Claro, pues una molécula que tiene 6 carbonos se va a degradar a una molécula que tiene 3 carbonos. Aquí se va a liberar ATP y aquí se va a liberar NADH. Pero recuerda que por cada molécula de glucosa se producen 2 piruvatos, y como se producen 2 piruvatos, también se van a producir 2 NADH y 2 ATPs. Por eso que cada vez que te preguntan a ti cuáles son los productos de la glucólisis, tú respondes 2 ATPs, 2 NADH y 2 piruvatos. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la glucólisis? Como la vía de Embden-Meyerhof, gracias a estos 2 científicos que se encargaron de estudiarla. ¿Ya? ¿Y dónde se realiza? En el citosol. Si no lo encuentro como citosol, como citoplasma. Si no lo encuentro como citoplasma, luego de la glucólisis, ¿qué viene? La famosa ciclo de Krebs. ¿Y cómo se produce el ciclo de Krebs? Cuando el acetilcoenzima A se va a unir con el oxalacetato para poder formar una molécula llamada citrato y formen el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, el ciclo del citrato llamado ciclo de Krebs. Luego del citrato sigue el isocitrato. Luego del isocitrato, alfa-acetoglutarato. Luego del alfa-acetoglutarato, succinilcoenzima A. Luego del succinilcoenzima A, succinato. Luego del succinato, fumarato. Luego del fumarato, malato. El malato se vuelve a condensar a oxalacetato para poder producir otra vez el citrato, y así una y otra vez. Luego, estos procesos que se utilizan, ¿ya? ¿En dónde? En la cadena transportadora de electrones. ¿Y por qué es importante la cadena transportadora de electrones? Porque permite la producción de ATP. Y todos estos ATPs van a ser en un total de 36 a 38 ATPs que necesita la célula para que pueda así sobrevivir. Y si queremos hablar y seguimos hablando, pues nos basamos en la célula. Antiguamente se llamaba citología. Hoy en la actualidad sabemos que citología es un término que ya no se utiliza, por eso que tomamos biología celular. Los datos más importantes son gracias a diversos científicos. Ahí tenemos al señor Leeuwenhoek. ¿Por qué es importante el señor Leeuwenhoek? Creó 500 microscopios, de los cuales él observó ¿qué cosa? Él observó células vivas. Entre ellas encontró pequeños microorganismos a los que él llamó animálculos. Hoy en la actualidad sabemos de que eran protozoario, agua, lo que él observó. Era pobre, era comerciante de telas, pero fue el máximo exponente que creó sus propios microscopios, que observó células vivas. Por eso se le considera el padre de ¿qué? El padre de la protozoología. Ya en el año 1665, el científico Hooke es denominado el padre de la citología por ser el primero en ¿qué? En utilizar el término célula. ¿Ya? El término célula. Ahí apareció también el señor Rudolf Virchow. Virchow decía ¿qué cosa? Virchow decía que todo ser vivo, ojo, ya, es originado, ya, toda célula es originada por otra célula preexistente. Por eso su famosa frase en latín, omni cellula y cellula. Apareció otro señor en el año 1838, es llamado Matthias Schleiden. ¿Y qué decía Matthias Schleiden? Decía que las plantas estaban constituidas por pequeñas unidades microscópicas a las que nosotros denominamos como células. Un año más tarde, en el año 1839, el señor Theodor Schwann decía que los animales estaban formados por constituciones de células. Gracias a estos dos aportes aparece la famosa teoría celular. ¿Y qué dice la teoría celular? Que todos los seres vivos están formados por célula. Todo esto, campeón, es un pedacito, es una parte de lo que yo voy a estar realizando en el transcurso de estos meses para todas las personas que se añadan y se integren ¿a qué? Que se integren a las clases
que te brinda nuestra academia virtual, la Academia Sumatoria. ¿Bien? Conmigo será hasta una eventual oportunidad. Mi nombre es Amado Balbuena Espinosa. No te olvides seguirme a través de mis plataformas virtuales. Recuerda, me puedes seguir en El Mundo de la Biología, que es mi página de Facebook, en donde yo estoy compartiendo bastante información. Espero que te haya gustado la clase. Si te gusta, pues sígueme en mis redes. Te deseo lo mejor y nos vemos hasta una eventual oportunidad. Chao, chao.